Bien, el capítulo 5, como hemos estado platicando ya también en algunas ocasiones, es de suma importancia. Es el corazón justamente de lo que es el sistema de seguridad en el trabajo, como lo es también para todos los demás estándares. Eh, en el caso de la ISO 45000 se hace énfasis muy fuerte en el tema de liderazgo y participación y consulta. Porque si bien es cierto el liderazgo, el compromiso de la alta dirección es fundamental para lograr la implementación de este sistema de gestión y de cualquier otro, para este es de suma importancia que logremos, que el liderazgo logre que haya una retroalimentación, que haya una comunicación efectiva, eficiente, en dos sentidos. En que sea percibida realmente la seguridad en el trabajo por los trabajadores y que a través de procesos de participación y consulta con los trabajadores logremos evaluar que los objetivos que nos hemos planteado para asegurarse un trabajo se están logrando. Entonces es muy importante este capítulo. En este capítulo pues se hace presente, ¿verdad? La norma y de manera muy clara establece los debes que la alta dirección y quienes ejercen liderazgo en la organización, que al final son los que tienen que asegurar que el proceso de liderazgo simplemente deben de considerar. Entonces, la norma aquí nos dice que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionadas con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables. Asegurándose de que se establece la política de seguridad y salud en el trabajo, es obvio que esto se iba a pedir, y los objetivos relacionados con la SCT. Bueno, como les comento, aquí la norma, pues no se tienta el corazón, digámoslo así, y genera una serie de requisitos, ¿verdad? Que vale la pena tocar cada uno de ellos, ¿no? En el punto C nos dice la norma que debe asegurarse de que la alta dirección, al momento de diseñar el sistema de gestión, integre todos los requisitos que se están estableciendo en ella, ¿verdad? Y que se asegure que estos requisitos se alinean a los procesos del negocio, ya lo comentaba en el capítulo anterior, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Entender los requisitos de la norma 45, determinar el alcance del sistema, los procesos necesarios y luego que estos procesos los integremos en los procesos del negocio de la organización. A partir de ahí, a partir de determinar el alcance de este sistema, pues asegurarse de que se dan los recursos necesarios para la gestión de la SCT. El tema de comunicación se hace relevante e importante, ¿no? Habrá que bajar justamente esta importancia a través de la comunicación, de lo importante que es este sistema de gestión y lo que buscamos con él, ¿no? Asegurándose que el sistema de gestión de la SCT alcance los resultados que se han previsto para él, lo que queremos lograr con ello, ¿no? Apoyando a las personas y dirigiéndolos aquellas personas que tienen que y que están relacionadas con la contribución que se debe de dar por la implementación y por lo que buscamos como resultados previstos de la SCT, ¿no? Obviamente, como norma de gestión basada en el ciclo Deming, ¿verdad? Debe de considerar la alta dirección el promover la mejora continua, ¿no? Y ayudando a otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo aplicado a las áreas de responsabilidad. Si pensamos en el concepto global de liderazgo, esto conlleva el trabajo en equipo, conlleva el que logremos desarrollar otros líderes, ¿no? Entonces, si hablamos de este compromiso de la alta dirección que debe de reflejar realmente un proceso de liderazgo efectivo, entonces debemos de considerar que este compromiso debiera también verse reflejado en la forma en que integramos grupos de trabajo efectivos, grupos de trabajo que estén claros en lo que es el objetivo de la organización, el objetivo de la seguridad en el trabajo, la dirección estratégica, lo que es más importante para la organización. Entonces, estos roles pertinentes que están en todos los procesos, pues de alguna manera también tendrán que tener clara su contribución para la SCT, ¿no? Desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye los resultados previstos, ¿no? Es lo que acabo de explicar para la gestión de la SCT. Nos da otro punto por ahí que es asegurar que esa comunicación es clara, transparente, que estamos dispuestos a escuchar a los trabajadores, su opinión y la forma en que perciben la SCT,
les demos la apertura, tengamos la apertura para escuchar todo lo que nos digan los trabajadores, y entonces tenemos que protegerlos a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades, que estemos abiertos a lo que está realmente sucediendo en términos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y aquí pongo en rojo un tema bien importante, que es el que comentaba al inicio de mi intervención en este video del capítulo 5. Es que la organización debe asegurarse de que se establezcan los procesos para la consulta y la participación de los trabajadores. Y cuando hablamos de procesos, pues siempre vamos a poner, ¿verdad?, lo que esencialmente es un proceso, ¿verdad? Tenemos que determinar las actividades para la consulta y la participación de los trabajadores, considerar las entradas, considerar las salidas de ese proceso de consulta, ¿no? Quiénes deberían de recibir esa información y cómo la van a utilizar. Y lo más, y bueno, y es obviamente tan importante, ¿verdad? Es lo que necesitamos esperar, y para eso tenemos que cuidar las entradas y de quién vienen. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la información? ¿Cómo la vamos a procesar y cómo la vamos a entregar para poder determinar que este proceso de consulta nos está sirviendo para algo y está generando el valor que debiera, ¿no? Este es uno de los procesos que se deben generar dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo, y aquí lo hace ver claramente la norma, ¿no? Bien, también nos dice que debemos de, como parte del compromiso y liderazgo de la organización, apoyar al establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud, y nos manda al capítulo 5.4, ahí ya veremos el tema específico en el punto 5.4, comités de seguridad y salud. Y bueno, pues esto es un tema incluso que pues se vuelve un tema legal, ¿no? Hoy por hoy, en el marco legal se establecen algunos requisitos de comisiones específicas, dependiendo del tipo de organización, tendrán el peso específico, el peso que tendrán que demostrar a través de su gestión, pero ya es una consideración que debe de darse. La norma 45.001 también establece que esos comités serán necesarios para poder de alguna manera facilitar el logro de los objetivos previstos, ¿no? Comités para el tema de emergencias, el comité relacionado con recorridos para evaluar las prácticas de seguridad y salud en la organización, y los comités que legalmente en cada país se establezcan. Para México habrá alguna norma en específico que tenga que ver, y se podrá poner esa norma un poco más específica o más dura en función del tipo de organización al que se refiere. No es lo mismo el tipo de comités y los alcances que debe tener una empresa química que en una empresa de servicios, ¿no? Entonces entendamos eso de manera muy clara. Hay una nota bien importante que dice que en este documento se puede interpretar el término negocio, y ahí nuevamente hace énfasis a lo que ya comentábamos en su más sentido amplio, ¿no? En su sentido más amplio, perdón, para referirse a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de la organización. Hemos hablado ya en clase de lo que es sostenibilidad del negocio, ¿verdad? Hacer que el negocio perdure. Y entonces los sistemas de gestión tienen que ser herramienta para que haya negocio, para que el negocio no muera, para que el negocio siga logrando sus objetivos específicos, estratégicos y de negocio como tal, ¿no? Entonces, el sistema de gestión y seguridad del trabajo tiene que ser una herramienta también para el logro de los objetivos más importantes de la organización. En el punto 2, el capítulo 5, el requisito 5.2, se establece que la organización, específicamente la alta dirección, debe establecer, implementar y mantener una política de la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí nos da los requisitos que debemos de considerar en la política. Entonces, tenemos que asegurarnos al diseñar la política, y igual cuando la evaluemos, que estos puntos, ¿no? Los que están aquí considerados de la A hasta el F, están incluidos o se pueden detectar o se pueden ser evidentes en la política definida por la organización. Hoy las empresas están haciendo políticas integrales, pues no importa que sea integral, pero en cada caso, cada norma establece lo que debe tener su política, y en cada caso tendrá que cumplirse en la política integral esos requisitos establecidos, ¿no? Entonces, en el punto de 5.2 de la 45.001, pues nos pide que la política incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, como es obvio por el enfoque, por el objeto y campo de aplicación de la norma, que prevenga lesiones, que evite el deterioro de la salud, que estén relacionados con el trabajo y que sea apropiado al propósito de la organización, ¿no? Entonces eso es bien importante. Recordemos que el propósito es la misión, para qué existe la organización.
También nos pide que consideremos la naturaleza específica de los riesgos y oportunidades y que en la política haya, ¿verdad?, un compromiso, ¿verdad?, que de alguna manera hagamos mención de que se están integrando esos riesgos y oportunidades. Ya veremos que para esta norma hay dos alcances en el concepto de riesgos, ya lo veremos más adelante y ya lo vimos, ya lo vieron ustedes en el tema de términos y definiciones. Hablamos de riesgos del sistema de gestión y seguridad en el trabajo y hablamos de peligros específicos por las actividades del trabajo que se llevan a cabo en una organización. Entonces, será importante hacer este acotamiento, ¿verdad? Hablamos de dos tipos de riesgos y en cada caso la norma nos va a establecer qué debemos de hacer con ellos. En el caso de riesgos del sistema, nos habla de ellos en el capítulo 4 y luego nos lo repite en el capítulo 6. En el mismo capítulo 6 también nos habla de que en las actividades de la organización tendremos que identificar los peligros. Entonces, realmente la norma de manera muy clara nos dice en cada caso cómo podemos o debemos de considerar, ¿verdad?, los riesgos, ¿no?, y las oportunidades. Nos dice que debe de proporcionar esta política un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos. Claro, están relacionados. La política tiene esta aspiración y después determinas cómo vas a lograrlo con los objetivos y después tienes que determinar cómo vas a lograr esos objetivos. Ya veremos más adelante, ¿no? Incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales. Esto es más que obvio. Una empresa que no cumple sus requisitos legales pues estaría afectando al negocio y estaría afectando su continuidad. Entonces eso generaría un riesgo. Entonces el tema legal hoy es un tema que debe de estar como parte fundamental del propósito de la principal aspiración, que es lo que se establece en la política, la aspiración de la organización en términos de SCT. Incluye un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para el SCT, ya lo veíamos, específicamente relacionado con las actividades, ¿no? Y lo vamos a ver más en específico en el punto 8.1.2. Incluye un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad del trabajo, ya lo decíamos también, como parte del ciclo Deming. Incluye un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores. Estos representantes de los trabajadores, ya también lo decíamos, son los sindicatos, ¿verdad? Aquellas asociaciones de los trabajadores que los representan y que, bueno, pues en el caso de México es muy claro que estos sindicatos tienen en algunos casos una fuerza impresionante, muy alta, ¿no? Entonces, más nos vale como organización, como alta dirección, ¿verdad?, invitarlos a que participen de manera voluntaria, de manera positiva, de manera proactiva, ¿verdad?, en todo lo que implica, ¿verdad?, la seguridad del trabajo. Y bueno, creo que un sindicato que se oponga a que sea cuidada la seguridad del trabajo en el personal, pues me parece que sería un sindicato que no tendría razón de ser, ¿verdad? Entonces debería ser sencillo convencerlos, aunque en algunas ocasiones y para algunas empresas esto no sucede así. Bien, también nos dice que la política de seguridad del trabajo debe estar disponible como información documentada. O sea, que tiene que haber un documento específico de la política, tiene que comunicarse dentro de la organización y también tiene que haber evidencia de esta comunicación. Estar disponible para las partes interesadas según sea apropiado. Esto es pues fundamental si queremos integrar a las partes interesadas, ya decíamos, a los contratistas, a los proveedores, pues tenemos que hacerles llevar cuál es nuestra principal aspiración. La política es nuestra aspiración en seguridad en el trabajo. Entonces tendríamos que hacerla llegar a las partes interesadas, incluso pedirles que la conozcan, que se comprometan también con ella, ¿verdad? Y que de alguna manera la respeten, ¿no? Y bueno, ser pertinente y apropiada para el tipo de organización de la que se está generando esa política. Entonces, bueno, pues creo que esos temas están más que claros, ¿no? La parte del capítulo 5.2. Bien, el capítulo 5.3 habla específicamente de lo que son los roles, responsabilidades de autoridades en la organización. ¿Para qué? Para la seguridad y salud en el trabajo. Este tema ya lo explicábamos de manera específica cuando hablábamos de procesos y porque al momento de que la organización establece una gestión por procesos, la parte de las funciones se vuelve poco relevante y se vuelve relevante la forma en que cada persona entiende su rol en cada proceso de la organización. Igual, si ahora estamos generando procesos para la seguridad en el trabajo, vamos a determinar roles específicos para la seguridad en el trabajo. Si tenemos, ¿verdad?, un comité, pues vamos a tener que establecer roles en ese comité. Si tenemos un proceso que va a enfocarse o va a tener como objetivo el que haya la participación y consulta de los trabajadores, vamos a tener que establecer quiénes participan en ese proceso, cuál es el rol que deberán ejercer, ¿no? Y dejarlo de manera muy clara en la definición de ese proceso para que
todos de alguna manera entiendan, ¿verdad?, cuál es el rol que juegan y puedan ejercer ese rol. Entonces, obviamente la norma pide a la alta dirección que se asegure de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SCT se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización y se mantengan como información documentada, o sea, que estén muy claramente establecidos estos roles y que sea claro cuál es el objetivo de ese rol, quién lo ejerce, ¿no?, ese rol. Y ya veremos en el capítulo 7 que además también pues debe ser competente la persona con base en los roles que se establezcan para cada uno de ellos, ¿no? Entonces los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de seguridad en el trabajo sobre los que tengan control y que sean asignadas sus responsabilidades, ¿no? Aquí se hace una nota importante que es mientras que la responsabilidad de la autoridad se puedan asignar, finalmente la alta dirección la que rinde cuentas del funcionamiento del sistema de seguridad en el trabajo. Este es un tema bien importante y me parece que una nota más que pertinente, ¿no? Sí, la organización y alta dirección tiene que dar los recursos, tiene que tener un compromiso, tiene que delegar o tiene que empoderar a las personas, pero ese empoderamiento, ¿verdad? De alguna manera, el principal responsable de que sea efectivo, de que sea realmente, que genere los resultados esperados, es, ¿verdad?, de la alta dirección quien tiene que rendir cuentas de que eso está funcionando. Entonces ya aquí, pues esta nota me parece que lo hacen específicamente para que no caigamos en el error que se cayó en las otras normas, donde había un representante, un responsable del sistema, y ese responsable del sistema, pues a veces era el responsable de que se dieran resultados en la organización. Hoy, claramente la norma dice, sigue siendo y va a ser siempre el responsable de que el sistema sea efectivo y eficiente, la alta dirección. Y esta nota, ¿verdad?, pues no deja dudas de que así debe de ser, ¿no? La alta dirección debe asignar a responsabilidad de autoridad para asegurarse que el sistema de gestión de la SCT es conforme con los requisitos de este documento, o sea, todo lo que nos pide como requisito. Recordemos que ningún requisito se puede excluir, y informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo. Entonces, si hay alguien o se delega, ¿verdad?, alguna responsabilidad o algún rol, este rol siempre tendrá la responsabilidad de estar reflejando, de estar informando acerca de el desempeño del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, bien importante este tema. El capítulo 4 de la norma, pues ya lo decíamos, nos habla de la consulta y participación de los trabajadores y es un tema central para el tema del liderazgo. Entonces la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores. Y pues ya lo decíamos, ¿no? Debe ser un proceso, debe de estar bien establecido, ya lo comentábamos en un proceso anterior. Entonces, la organización debe proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación, los recursos para la consulta y la participación. Aquí la norma es muy específica, ¿verdad? La organización debe proporcionar los mecanismos, la forma, el cómo, el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? El recurso que generalmente más se padece en la organización es el tiempo. Bueno, pues habrá que dar el tiempo para hacer que este proceso se lleve a cabo, ¿verdad? El acercarnos a los trabajadores, a generar los mecanismos, los medios, la forma de poder estar teniendo esta retroalimentación de parte de los trabajadores, ¿no? Eh, eh, Quienes van a llevar a cabo estos roles para la consulta de participación, pues tendrán que tener la competencia necesaria. Por eso la norma de la formación y los recursos que haya que aplicar y que se establezcan, pueden ser informáticos, pueden ser encuestas, pueden ser que incluso se apoyen en un tercero para poder establecer estos mecanismos o este proceso de consulta hacia los trabajadores para ver cómo están percibiendo la seguridad en el trabajo. Entonces, todo eso, ¿verdad?, son debes que la norma es muy específica y clara que deben de considerarse al momento de diseñar este proceso. Eh, la representación de los trabajos puede ser un mecanismo para la consulta y la participación, y esto es que de alguna manera consideremos a los sindicatos o a aquellas asociaciones que pudieran ser parte de los trabajadores y que serán también o deberán ser consultadas, ¿no? Eh, También, y lo puse en rojo porque le doy un tema relevante, ¿verdad? Digamos que esto es el tema central de este capítulo 5.4, es
que debe proporcionarse acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de seguridad sobre el trabajo. ¿Cómo vamos a preguntarle a los trabajadores de los temas de los objetivos si no lo comunicamos, ¿no? Entonces, es bien importante que antes de la consulta, pues se haga todo este proceso de despliegue de los objetivos y de lo que esperamos de la seguridad en el trabajo y después, pues a partir de lo que hemos hecho para poder desplegar y comunicar el, el sistema de gestión y seguridad del trabajo, pues bueno, hagamos la consulta con ellos y hagamos y generemos estos mecanismos y esperemos que sean, ¿verdad?, estos mecanismos los convenientes y necesarios para que tengamos la información que esperamos y el proceso sea efectivo. Es por demás decir que pues la alta dirección también tiene que determinar y eliminar los obstáculos o barreras que nos puedan de alguna manera, digamos, detener o nos den mala información, no nos permitan que haya una participación efectiva y minimizar aquellos obstáculos que puedan, que no se puedan eliminar, ¿verdad? Esos obstáculos pueden ser físicos, pueden ser por condiciones de trabajo, ¿no? Algunas organizaciones nos han hecho comentarios respecto a que la consulta no la hacen como debieran porque estamos hablando de que son multisitios o de que tienen proyectos y entonces en los proyectos de repente se dificulta tener comunicación con el personal. Para la norma esto debe ser, es irrelevante, la organización tendrá que buscar los mecanismos para tener esta información, esta retroalimentación de los trabajadores y no debe haber el pretexto de que están en multisitios. Esos son los mecanismos y esa es la forma en que tiene que ser innovador la empresa para poder tener esta información de viva voz, ¿no? De primera mano. Y hace una nota a la norma, y verdad, los obstáculos y barreras pueden incluir la falta de respuesta a los aportes o sugerencias de los trabajadores, barreras de idioma o de alfabetización, represalias o amenazas, y políticas o prácticas que desalienten o penalicen la participación del trabajador. Todo eso tiene que quitarse, la alta dirección tiene que hacer lo necesario para que esto no sean obstáculos que no permitan tener una información clara de la participación, que clara de la consulta que hacemos a los trabajadores y su participación en ello. Eh, Digo, sigue la norma comentándonos y poniendo puntos aquí importantes, ¿no? De enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente: la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el establecimiento de la política de la SCT, ¿no? La asignación de roles, responsabilidades de autoridades de la organización según sea aplicable, la determinación de cómo cumplir requisitos legales y otros requisitos y el establecimiento de los objetivos de la SCT. Entonces, todo esto, ¿verdad? Generalmente los trabajadores directivos lo tienen claro, pero esto no se baja en todos los casos a todo el personal, no de manera clara. Entonces, las necesidades expectativas de las partes interesadas también tienen que aterrizarse en aquellos trabajadores que no son directivos, que están llevando a la operación, también entender quiénes son partes interesadas, hacerlos, empoderarlos en términos de lo importante que es que ellos también vigilen que, por ejemplo, los contratistas que están dentro de la organización y que tienen que cumplir el sistema de seguridad del trabajo lo estén llevando a cabo, ¿no? El que la gente conozca la política, el que sepa claramente cuál es su rol en términos de seguridad en el trabajo, que sepan cuáles son requisitos legales y cómo ellos contribuyen a ese cumplimiento, y bueno, pues el que haya objetivos de seguridad en el trabajo y cómo se están logrando, ¿no? Y cómo estamos haciendo que se logren. Entonces, todos esos temas son fundamentales, ¿verdad? Son temas centrales que se tienen que dar. Eh, También la determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas. La gente tiene que saber que hay esos controles y cuáles son las prácticas que deben de cumplirse, qué se debe de medir y cómo se debe de medir, qué debemos de evaluar, y eso está pues, relacionado con el tema del capítulo 9 que ya veremos que es evaluación del desempeño. La planificación, el establecimiento, la implementación y mantenimiento de programas de auditoría, ¿no? El personal sabe que el sistema de seguridad en el trabajo se audita. Nosotros estamos volviéndonos auditores en este esquema, ¿no? Y aquí es donde se justifica pues también esta condición, porque la norma nos pide que auditemos el sistema de seguridad en el trabajo, ya lo veremos en el capítulo 922. Y como, pues, en todas las normas, el alta dirección a través de su liderazgo, ¿verdad? Se asegure de la mejora continua. Ya veremos que ese capítulo en específico se establece en el punto 10.3. ¿No? La norma sigue haciendo énfasis en el tema de los trabajadores, ¿no? Directivos, ¿no? Porque también, pues, debe de enfocarse en que esos trabajadores no directivos, pues, sepan cómo la organización, ¿verdad?, ha establecido los procesos para la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos,
la determinación de acciones para eliminar esos peligros y reducir los riesgos para el SCT, ¿no? Si son las personas, los trabajadores, los que van a estar expuestos a esos peligros, pues tienen que también tener conocimiento de cómo la organización ha establecido que se van a gestionar esos riesgos y peligros, ¿no? La determinación de la competencia y registros de competencia, la formación necesaria y la evaluación de esta formación, todo relacionado con la SCT, ¿no? ¿Qué necesitamos comunicar y cómo hacerlo? El tema de comunicación central para la SCT, la determinación de medidas de control y implementación y uso eficaces, ¿no? A partir de esta determinación de riesgos, qué medidas de acción se están tomando para evitarlos, justamente los riesgos o por minimizarlos o intercambiarlos, ya veremos esto en concreto en el punto 6, ¿no? La investigación de los incidentes y no conformidades a la determinación de las acciones correctivas, relacionado con el tema 10.2, ¿no? También debe haber un mecanismo para la investigación de todo lo que falla, ¿verdad? Y su aplicación o la aplicación de las acciones correctivas. Hace la norma un par de notas o complementa además dos notas más o hace una suma o enfatiza específicamente en nota 3 y 4 que esta participación y consulta a los trabajadores no directivos pretende aplicarse a las personas que llevan a cabo actividades de trabajo, esto es más que obvio, ¿verdad? Pero no pretende excluir, por ejemplo, a los directivos que sufren impacto por actividades de trabajo o por otros factores de organización. Si bien la norma hace mucho énfasis en aquellos que no son directivos, ¿verdad? Pues nos pide que esta información que bajamos a los no directivos, pues también la tengan muy clara los directivos, ¿verdad? Y que tengan claro cuál es el rol que juegan y cómo podrían impactar los resultados de seguridad en el trabajo. Esto me parece más que pertinente y me parece más que claro, ¿no? Y una nota 4 que dice que se reconoce que la provisión de formación sin costo para los trabajadores y la provisión de formación durante las horas de trabajo cuando sea posible puede eliminar barreras significativas para la participación de los trabajadores, ¿no? Eh, Otros, digamos, en las organizaciones en México es poco, generalmente las organizaciones corren con el costo de la capacitación y la formación, pero hay en otros países y también en función de esta relación que puede haber con contratistas, en donde la formación, en donde la capacitación sí le cuesta al trabajador, ¿no? Entonces, la norma aquí dice, bueno, pues en la medida que la organización corra con estos recursos o asuma estos costos, pues eso puede ayudar para que haya una mejor participación de los trabajadores. Y esto es, pues bueno, esto es algo que se explica por sí mismo, ¿no? Eh, el trabajador cuando siente que tiene que pagar por algo que siente que o piensa que la organización tendría que dar, pues también se opone más a ello, ¿no? Hay empresas que dicen que cuando le cuesta al trabajador le pone más empeño, pero bueno, creo que aquí la norma hace énfasis en decir que la organización debería asumir parte de su compromiso y buscar que esto se dé como parte de las prestaciones o de las condiciones que se deben de cubrir para que una organización logre de mejor manera su desempeño en la seguridad segura del trabajo. Entonces, como se dan cuenta, el capítulo 5 es muy claro, es amplio en términos de lo que la organización debe considerar para asegurar un proceso de liderazgo y es el corazón de la norma, ¿verdad? De liderazgo y la participación y consulta de los trabajadores. Un sistema de seguridad del trabajo no puede funcionar si no hay compromiso de la dirección, si no hay participación activa, efectiva, dinámica de parte de los trabajadores y si los trabajadores no se vuelven un monitor de lo que está sucediendo en la organización en términos de seguridad en el trabajo y nosotros, como parte de la alta dirección, ¿no? Nos abrimos a escuchar y a entender que esa información es valiosa para la mejora en la organización. Hasta aquí el capítulo 5.